la sabiduría de Dios. Hemos reemplazado la sabiduría de Dios por la sabiduría del hombre. Como decía el pastor el domingo, ya hemos cambiado las cosas de Dios por nuestros propios beneficios. Se hacen predicaciones para obtener dinero. Hacen cosas dentro de las iglesias para obtener sus propios beneficios y se olvidan lo que realmente estamos nosotros sembrados a hacer. Decía el pastor que hemos oscurecido la cruz de nuestro Señor por nuestra vana manera de vivir y actuar, de hacer cosas con nuestra propia sabiduría humana, dejando la sabiduría de Dios a un lado. Voy a dar un ejemplo. Si ustedes recuerdan, Estados Unidos era un país muy fuerte, era un país superpoderoso, pero poco a poco fue perdiendo ese poder. Como que dice, antes todo el mundo le tenía un respeto a Estados Unidos, pero poco a poco se ha ido perdiendo. Dice, ¿por qué? Porque antes en Estados Unidos todo enredaba al Señor. Todo en las escuelas, siempre antes de empezar hacían una oración. En las escuelas se hablaba de la palabra de Dios, en las escuelas seculares. No estamos hablando de las escuelas privadas. En los trabajos siempre se hablaba de Dios. En los centros comerciales siempre había algo de Dios. Pero después empezó a haber quejas, vino la sabiduría del hombre a meter esto, a meter el otro, a meter demandas, porque yo no creo en Dios, me vas a quitar eso, te voy a demandar porque estás hablando de Jesús en las escuelas cuando yo soy ateo, cuando yo soy mormón, cuando yo soy de otra religión que no creo en esto. Empezaron a guiarse por la sabiduría humana y se dejó de guiar en el poder de Dios. Empezamos los hombres a opacar el nombre del Señor por exaltarnos nosotros mismos, por querer hacer lo que a mí me place, no lo que le place a Dios. Y hoy en día estamos haciendo esto, y aún más, y más, y más. Si miramos ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Dice, pues no me dio Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No se haga vana la cruz de Cristo. En veces nuestras palabras, nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas hacen vana la cruz de Cristo por nuestra propia sabiduría. Hemos desechado esta sabiduría. Dice, la sabiduría humana, dice, ciega, la sabiduría humana ciega los ojos del sabio. Eso lo pueden encontrar en Deuteronomio 16, 19. Dice, la sabiduría humana los hace sabios en nuestra propia opinión. Ese está en Proverbios 26:5. Y la sabiduría humana los hace ver sabios a nosotros mismos. Eso está en Isaías 5:21. Quiere decir que poco a poco la sabiduría humana está reemplazando la sabiduría de Dios. Vamos dándole ese lugar, vamos apagándolo, vamos haciendo lo que nosotros creemos que está bien, sin volver a los principios bíblicos de la palabra de Dios. Hemos dejado atrás esto, hemos
cambiado nuestro bienestar humano o nuestro bienestar más bien celestial por nuestro bienestar aquí en la tierra. Hemos reemplazado todo esto, hemos cambiado lo moral por lo legal. ¿Sí me explico? Hemos cambiado lo moral por lo legal. Por ejemplo, es legal tener un bar aquí en la esquina, pero no es moral ante los ojos de Dios. Amén. Hemos dejado, por ejemplo, los homosexuales ahora se están casando, ahora ya es legal, pero ¿es moral ante los ojos de Dios? No, lo estamos reemplazando. Hemos dejado que todo esto legal reemplace a lo moral del Señor. O sea, realmente nosotros no hemos buscado la sabiduría de Dios para guiar a un pueblo que vaya en victoria, sino que ahora vamos de derrota en derrota, vamos dejando que Satanás tome el lugar que tenía el Señor para él de ir deshaciendo su pueblo. Dejamos que la sabiduría de Dios se oscurezca. Amén. Y sorprendentemente, varios de nosotros como cristianos ni conocemos la sabiduría de Dios. Los llamamos cristianos, pero nunca buscamos lo que es la verdadera sabiduría de Dios. Hemos ido por la sabiduría de lo que dice el mundo, de lo que dice aquella persona. Está bien, yo lo hago, pero nunca vas y lees la palabra del Señor para ver qué te dice el Señor. Amén. Nos dejamos guiar por lo que dice el hombre, no lo que dice Dios. Dice, ¿qué es la sabiduría humana? Vamos ahí en Santiago 3, del 14 al 16. Santiago 3, del 14 al 16. Aquí nos habla de lo que realmente es la sabiduría humana. ¿Lo tenemos? Ok. Dice, pero tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. No los jactéis ni mentéis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, dice la palabra de Dios. Esta sabiduría humana, la que nosotros ponemos, entonces dice el Señor que es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué hace esto? Que nosotros tengamos contiendas, que nosotros tengamos divisiones, que nosotros tengamos críticas, que nosotros tengamos envidias, que nosotros háganos lo que los plazca, no lo que le plazca a Dios, porque los guiamos por lo que nosotros decimos. Esto hace la sabiduría humana. Buscamos, tropezamos y seguimos para abajo en lugar de ir para arriba. Buscamos nuestros propios pensamientos, nuestras propias críticas. Lo que yo digo no es lo que Dios dice. Hemos reemplazado todo esto. Hemos dejado la sabiduría de Dios para que Él guiara nuestras vidas. Nos estamos guiando por lo que yo creo, lo que yo opino. Amén. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría de Dios. Bueno, la sabiduría de Dios se refleja primero que Él es omnisciente. Y todos lo sabemos esto. Omnisciente, que todo lo sabe. Ahí está en el libro de los Salmos 109, en el versículo 109, está la sabiduría de Dios se refleja en Jesucristo. Está en 1 Corintios 1:24. La sabiduría de Dios se
se refleja en la perfección de nosotros también. En Jesucristo, Él tuvo la sabiduría para darnos un Salvador. En la perfección personal, cuando nosotros llegamos a Cristo, Él los fue perfeccionando para ser presentados, ¿qué? Como santos delante de Dios. Amén. Esa es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios se refleja en sus decretos, en sus principios, en su palabra. Eso es sabiduría de Dios. ¿Qué es sabiduría de Dios? Se refleja en la creación, en todo lo que Él hizo. Nadie puede hacer lo que Él hizo y nadie lo hará. Eso es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Su providencia. Él nos ha dado de todo. Como humanos tenemos todo, no nos falta nada. Aire, agua, luz, gas, todo. ¿Y quién lo hizo? El Señor. Eso es sabiduría. Sabiduría del Señor se refleja en la redención humana, o sea, en nuestra salvación. Él siempre pensó en nosotros y siempre ha pensado en nosotros. Y como Él es una persona que quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación, Él también pensó en la redención. Amén. Entonces, Salomón declaró que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor. ¿Qué es tener temor al Señor? Bueno, muchos decimos que es tenerle miedo. Muchos, yo le tengo que tener miedo a Dios. No, es tenerle una alabanza, una adoración, una exaltación. Es rendirse a sus pies, es servirle a Él. Eso es el verdadero temor de Dios. Es nosotros guiarnos a sus pies para darle la gloria, la honra y el honor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuál es el beneficio de tener sabiduría de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice ahí en Proverbios que vamos a ser bienaventurados los que alcanzamos sabiduría. Vamos a ser nosotros bienaventurados. Cuando nosotros obtenemos la verdadera sabiduría de Dios, nosotros vamos a ser bienaventurados al recibirla. ¿Por qué? Porque los vamos a guiar en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, en lo que Dios demanda, en lo que Dios exige, en lo que Dios quiere de nosotros. Y nosotros, al nosotros buscar a Dios de esa manera, vamos a ser bienaventurados, porque dice su palabra que si nosotros lo buscamos, Él estará con nosotros, Él proveerá, Él estará. Dice que Él está a nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda, que va enfrente abriendo caminos. O sea, si nosotros de esa manera somos tan aventurados que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él nos proveerá de lo que nosotros necesitamos. Eso es sabiduría. Dice, la sabiduría que da Dios, dice, se la da al que la pide. Esto está en Santiago 1:5. Dice, también dice su palabra que nos da sabiduría para que nosotros la reténganos. Eso está en Proverbios 4:5, del 5 al 6. Dice que nos da sabiduría para engrandecerla, no para que la tengan una sabiduría, chicos. Esto está en Proverbios 4:8. Dice que nos da una sabiduría para engrandecerla. Y cuando nosotros engrandecemos la sabiduría de Dios, gente viene a los pies de Cristo. Nosotros estamos bienaventurados cuando recibimos la sabiduría de Dios. Y dice que nos da sabiduría para que sea adorno en nosotros. Eso está en Proverbios 4:9. Dice, esa sabiduría que Dios nos da, los adorna. Los miramos bien, porque la gente empieza a mirar algo diferente en nosotros. La gente empieza a mirar,
este verdaderamente es una persona que le agrada a Dios, porque es una persona sabia en las cosas de Dios. ¿Y qué es ser sabio? Muchas veces pensamos, esta persona sabe mucho, yo puedo saber mucho de la palabra de Dios, pero si no pongo por obra nada, entonces me hace ¿qué? Ignorante. No soy sabio en nada. Yo tengo que saber, si yo soy sabio en las cosas de Dios, tengo que ponerla por obras. Eso es sabiduría. Una cosa es saber y otra cosa es ser sabio. Cuando nosotros somos sabios, ponemos por obra lo que ¿qué? Lo que ya sabemos. Si no, en vano es nuestra sabiduría. De nada serviría tener toda la sabiduría del mundo si no ponemos por obra lo que sabemos. Un ejemplo, un doctor estudió 5 o 6 años y trabaja de operador en una maquila. ¿De qué le sirve toda su sabiduría? De nada. Entonces así estamos nosotros, podemos saber mucho de la palabra de Dios, pero ponemos por obra nada. ¿De qué nos sirve? De nada. Entonces no somos sabios en las cosas de Dios. Nos lleva a ser unas personas que ignorantes en las cosas de Dios. Por eso tenemos que empezar a buscar la sabiduría de Dios para que nosotros seamos sabios en las cosas de arriba, para engrandecer su reino aquí abajo y para que nosotros podamos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Dice, ¿qué hace un hombre sabio? Primero, considera que es hecho carne. Alguien que realmente es sabio reconoce su debilidad y aprende a hacer las restauraciones debidas en su vida. Eso está en Eclesiastés 7:25. Si nosotros, como personas sabias, sabemos que estamos mal en cierta parte de nuestra vida, debemos que ser sabios para cambiarla. Los que tenemos un carácter fuerte y los afecta en mi vida personal, en mi trabajo, en mi matrimonio, tenemos que ser sabios a cambiar ese carácter para primeramente agradar a Dios y agradar a los demás. Si tenemos un problema en una cosa o en otra, hay que ser sabios y cambiarlo para nosotros presentarnos agradables a Dios, y no solamente a Dios, sino en las cosas que hacemos. Amén. Dice, un hombre sabio aprende a controlar sus pasiones. Eso está en Eclesiastés 7:9. Sus pasiones. En veces nos apasionamos por otras cosas que no son de Dios. Nos apasionamos del fútbol, pero no venimos a los cultos. Nos apasionamos de la novela, pero no leemos la Biblia. Nos apasionamos de 1000 cosas, pero los olvidamos de lo que realmente nos debe que apasionar: las cosas del Señor en nuestras vidas. Amén. Dice, nos apasionamos. Dice, un hombre sabio aprende a controlar tus conocimientos. O sea, tu conocimiento hay que controlarlo, hay que cambiarlo. Hay que cambiar tu conocimiento terrenal por un conocimiento espiritual, para que vayamos en esa victoria que te decía. Dice, un hombre sabio aprende a controlar sus prioridades. Tu prioridad número 1, decíamos en la clase, es primeramente Dios. No es cuestión de tiempo, decíamos, es cuestión de prioridades. Podemos dejar de hacer 5 o 6 cosas para tener prioridad, para darle al Señor, en una alabanza, en una adoración, en una exaltación. Es cuestión de prioridades. Un hombre sabio va a buscar las prioridades que le interesa para estar bien con Dios y llegar ante el Señor con un corazón limpio. Amén. Dice, un hombre sabio se preocupa de ser influencia. Dice, se preocupa más de su buen nombre que de sus posesiones. Eso está en Proverbios 22:1.
muchas veces decimos de un nombre y una posesión. Nosotros pensamos que por lo que tenemos, valemos. Si tenemos mucho, los creemos la gran cosa. Si tienes dinero, quieres que te respete. Si tienes esto, quieres tener al mundo a tus pies, porque te llama la atención por lo que tienes, no por lo que realmente eres. Tenemos que tener un nombre limpio, un testimonio que le agrada a Dios, que empiece a transformar vidas, que empiece a alabar y glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que hace un hombre sabio. No se deja llevar por lo que tiene, sino por quien es. Amén. Dice, un hombre sabio se aleja de las compañías de los impíos. Eso está en Eclesiastés 7:26. O sea, recuerden lo que dice la palabra de Dios. Las malas compañías corrupten las malas, ¿qué? Las buenas, ¿qué? Costumbres. Si nosotros seguimos con la gente impía, que la gente que no quiere oír de Dios, que se la pasa criticando, que se la pasa maldiciendo, que se la pasa echando, chismoteando y todo esto, entonces nosotros los vamos a unir a su pecado. Y así vamos a seguir nosotros. Y un hombre sabio, ¿qué pasa? Se aleja de esas compañías, porque sabe que no son alimento a su vida, sabe que no son alimento para su alma, sabe que estas cosas no le agradan a Dios. Eso es lo que hace un hombre sabio, alejarse de esas malas compañías. Amén. Dice, un hombre sabio prefiere las compañías sabias. Eso está en Eclesiastés 7:5. Nosotros debemos que procurar la gente que sabe, la gente que verdaderamente está entregada a Dios, la gente que sabe que transforma vidas, la gente que sabe que te lleva a un camino recto con el Señor. No la gente que critica, que chismea, que divide, que hace cosas malas que no le agradan a Dios. Nosotros los debemos que separar de eso y buscar gente sabia que te haga a ti más sabio en las cosas de lo que a Dios le agrada. Dice, un hombre sabio no se preocupa desmedidamente de las críticas de otros o las contiendas. Hay mucha gente que te critica, que te echa, que dice, que va, que viene. Un hombre sabio se aleja. Un hombre sabio piensa y va y lo hace a un lado. ¿Por qué? Porque eso te puede aplastar. Eso te puede hacer a ti que disminuyas. Eso puede hacer que tú no des al 100 porque estás pensando qué dirán. Ahora, ¿por qué me van a criticar? Ahora, ¿qué van a decir? Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Ahora mejor empezamos a nosotros a mover a esa gente que no está de acuerdo contigo y estar con gente que esté de acuerdo con lo que haces, con lo que te apoyan, con lo que te llevan enfrente, con los que te dan oportunidades, con los que te enseñan. Eso es lo que hace un hombre sabio. Amén. Dice, un hombre sabio no se afana de lo que está fuera, lo que está fuera de control. Dice, aprende del pasado, vive del presente y hace planes para el futuro. Nosotros muchas veces vivimos del pasado. Yo fui, yo era, yo hice, yo esto. Y los afanamos de nuestro pasado. Vivimos de nuestro pasado. Amén. Y no nos acordamos de que estamos en un presente. No nos acordamos que somos otras personas, que somos nuevas criaturas en Cristo, que ya hemos sido transformados, que hemos sido redimidos, que hemos sido presentados reyes y sacerdotes, que hemos sido presentados justos delante del Señor. Siempre miramos para atrás. ¿Qué fue mi pasado? ¿Qué fue? Yo vivo de lo que hice, no de lo que estoy haciendo, no de lo que iré a hacer. Tenemos que vivir en el presente y hacer planes para el futuro. ¿Cuál es el futuro? Nuestra vida eterna con el Señor. Ahorita ya estamos aquí, ya aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y nosotros tenemos que seguir enfrente
¿En qué? En alabanza, en adoración, en servir a Dios. ¿Para qué? Para cuando lleguemos a su presencia, Él los pueda recibir como buenos siervos fieles. Amén. Dice, un hombre sabio tiene una vida más larga y más segura en la tierra. Eso está en Eclesiastés 7:12, 17. Dice que un hombre sabio siempre tiene una vida larga. ¿Por qué? Porque siempre va a los pies del Señor. Si estás cargado, ve y deja tu carga en el Señor. Si tienes problemas, ve con el Señor. Si tienes dolor, ve con el Señor. Si tienes una enfermedad, ve con el Señor. Si tienes una necesidad, ve con el Señor. Un hombre sabio busca primeramente el reino de Dios para que Él le supla sus necesidades. No va y busca a los demás, primero busca a Dios y Dios le suplirá por medio de alguien más. Regularmente, el Señor siempre tiene a alguien más para bendecirte. Amén. Usa a alguien más para bendecirte. Tú le pides y llega la bendición de una manera u otra. No te llega del cielo directamente. Dice, ten, aquí está lo que necesitaba. Usa a una persona. Usa de una manera su palabra. Usa su adoración. Usa cualquier cosa para bendecirte. Pero nosotros realmente buscamos afuera de lo que necesitamos antes de buscar al Señor. Amén. Dice, y para terminar, hermanos, dice, un hombre sabio sabe que es pecador. Amén. Muchas veces los escondemos del pecado. Muchas veces escondemos nuestro pecado, no lo confesamos. Muchas veces no vamos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Pensamos como si el Señor no conociera nuestras debilidades. Pensamos que el Señor no sabe lo que hice ahora, qué hablé, qué miré, cómo me comporté. Amén. Nosotros, Dios nos da la oportunidad día tras día, minuto tras minuto, a que nosotros vayamos a sus pies y díganos, Señor, perdóname porque he pecado. Un hombre sabio sabe que morirá y sabe que hay dos caminos, o el cielo o el infierno. Un hombre sabio decide el buen camino y decide el camino que te lleva a la vida eterna. Un hombre sabio busca al Señor para que Él lo guíe y permanece en sus caminos para llegar a su presencia. Amén. Un hombre sabio hace todo lo posible para reconciliarse con Dios. Siempre tenemos que estar en esa reconciliación con el Señor. Siempre tenemos que estar bien con el Señor. Siempre tenemos que estar limpios delante del Señor. Eso es un hombre sabio, porque sabe que su vida futura es mejor que la que estamos ahorita aquí viviendo. Amén. Dice, un hombre sabio procura presentarte ante Dios aprobado como buen obrero, no teniendo nada de qué avergonzarse. Eso es lo que hace un hombre sabio. Un buen obrero, un buen discípulo del Señor, busca presentarse ante el Señor sin nada que avergonzarse. Muchas veces nosotros estamos como los niños, cuando hacen algo malo y le hablamos, estamos con la cara agachada, que no quieren los niños no quieren que nosotros los miremos. Se agachan porque saben que hicieron mal. Muchas veces así estamos con el Señor. Llegamos y no queremos voltear a mirar su presencia, porque sabemos que no somos dignos de estar ahí. Sabemos que no tenemos la cara, como decimos, ¿no?, para presentarnos de esa manera ante el Señor. Un hombre sabio no busca cada día presentarse ante el Señor sin nada de qué avergonzarse. Amén. Y por último, hermanos, un hombre sabio busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que hace un hombre sabio día tras día. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia para que nosotros
Él sea el centro de nuestra vida. Él sea el que los guíe, Él sea el que los fortaleza, Él sea el que los suple, el que los ame, el que los limpie, el que los purifique, el que los exalte, el que Él los dé esa vida eterna que nosotros tanto deseamos. Para el día que Él venga, ténganos esa cara para nosotros estar ante Él. De nada de qué avergonzarnos. Yo te invito, hermanos, que empiecenos a cambiar nuestra sabiduría humana por la sabiduría de Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo quiere el Señor de mí? ¿Qué es lo que anhela el Señor de mí? ¿Qué opina el Señor de lo que yo estoy haciendo? ¿Le agrado a Dios o le agrado a la gente? Hay que ser sabios y mirar cómo estamos viviendo nuestras vidas hoy en día. ¿Realmente agradamos a Dios o agradamos el mundo? ¿Estamos cambiando lo moral por lo legal? ¿O cómo estamos viviendo? Amén. Eso es lo que yo tenía el día de hoy en estas palabras. Sea un hombre sabio en el Señor. Amén. Gloria a Dios, amén.